Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Estamos de regreso con nuestra querida consola Xbox, una consola imponente y tal como dice el título, hoy vamos a ver la lista de errores, explicación, posibles soluciones, no solamente de los errores que aparecen en pantalla cuando encendemos nuestra Xbox que está fallando, sino también los errores que no aparecen en pantalla y que únicamente los podremos identificar mediante los códigos de luces que aparecen acá, donde incluso aprendí que la duración del LED encendido puede cambiar el tipo de error. Así que el día de hoy, mi gente, he creado una página que ya saben que pueden encontrar en la descripción directamente con todos los códigos de luces y los códigos en pantalla. Voy a hacer la misma explicación acá en este video, más o menos dándoles una guía para que ustedes puedan ver por qué lado mirar según el error que esté apareciendo. Pero por favor, usen esta página que he creado porque hasta las animaciones nos van a mostrar el tiempo de duración de cada uno de los LEDs, pero eso lo vamos a ver a continuación. Primero que todo, tenemos que comprender que hay varios tipos de Xbox, aunque todos sean por fuera igualitos, algunos verdes, transparentes, algunos azules, algunos ediciones especiales o algo, internamente hay distintos tipos de boards. Y este video no va a ser destinado a los tipos de boards. Por favor, visiten el video que está apareciendo en pantalla, les dejaré enlace en la descripción de un compañero acá en YouTube que ya hizo un video mostrando las diferencias entre los tipos de board. Yo primero que todo quiero mostrarles qué compone internamente un Xbox. Tal y como lo que sentí la primera vez que yo abrí un Xbox, se me pareció mucho a un computador si lo comparamos con cualquier otro tipo de consola. Vamos a encontrar una bandeja lectora de DVD. Hay diferentes marcas, hay Thomson, hay Philips, hay Samsung, hay diferentes marcas, algunas mejores que otras, algunas se comportan mejor con juegos copias y otros no, pero obviamente eso ya es tema para otro video. El día de hoy voy a desmontar todo para que más o menos comprendamos los componentes internos que tenemos, nuestra bandeja lectora, nuestro disco duro, y vamos a ver lo que más hace que se parezca a un computador de su época. Estamos viendo acá un cable ID, en esta ocasión de 40 hilos. Más adelante les explico por qué es importante saber lo de los 40 hilos. Vamos a encontrar un disco duro y de fábrica la consola Xbox traía un disco duro, en su mayoría con este disco duro, o tenemos un segundo disco duro. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los más comunes. Este es un disco duro de 8 GB, este es un disco duro de 10 GB en el cual podemos liberar 2 GB adicionales que obviamente vienen, como quien dice, capadas de fábrica. Al momento de ejecutar nuestro softmod podemos habilitar 2 GB adicionales. Obviamente a las Xbox podemos colocarle un disco duro más grande. Ya tengo un video completamente explicativo en el canal, pero bueno, vamos a dejar esto a un lado. Dentro encontraremos el soporte por acá de nuestra bandeja, nuestro conector de corriente de la bandeja, nuestro cable ID que comunica tanto la bandeja como el disco duro, e internamente tenemos componentes simples, nuestro ventilador, nuestra fuente, nuestra PCU, nuestra regulador de voltaje, como le digan ustedes, nuestro, bueno, todo lo que se encarga de darle voltaje a nuestra consola, nuestros puertos de conexión y ya. Estos son los componentes que más o menos podemos identificar a primera vista. Pero ya de manera interna, nuestra Xbox en su board dispone de componentes completamente más especificados, como quien dice, para cada cosa. Vamos a encontrar acá, según el tipo de consola, una pequeña BIOS, la BIOS similar a la del computador. En la BIOS es donde se encuentra el almacenamiento que inicia nuestro sistema. No tenemos ningún almacenamiento de juegos, de información, de partidas, no. Únicamente es el arranque de nuestra consola la que indica alguna información que permita que la consola encienda. Por acá, cerca a nuestro integrado, a nuestro conector de video, tenemos nuestro integrado de video que también cambia según la consola. Y acá, casi siempre cerca a la BIOS, ya saben, distintos tipos de tarjetas, tenemos uno de los integrados más importantes que es la EEPROM. En la EEPROM va a aparecer información muy importante referente a la consola. La EEPROM debe coincidir directamente con la versión de la consola. Acá se almacena el serial de nuestra consola, que es el que vemos normalmente acá en la partecita de abajo. Acá se almacena en qué región está la consola, si es consola europea o si es americana. Además de la información más importante que almacena la EEPROM, que es la clave del disco duro, el HDD key. Entendamos que nuestro disco duro está casado con nuestra board, está firmado, está bloqueado. La bandeja podemos cambiarla, podemos quitarle una bandeja a una Xbox y colocársela a esta, reemplazarla sin ningún tipo de complicación. Pero nosotros no podemos agarrar el disco duro de otra consola Xbox que se encuentre en su modo normal, o sea, bloqueado con otra consola, y colocarlo en esta porque simplemente no nos va a funcionar y nos va a mostrar un error que más adelante voy a explicarles. Lo más importante a entender es que la clave de disco duro es única
por consola. Pero esta EEPROM nosotros podemos modificarla. Después de que nosotros ya programamos nuestra consola, esta EEPROM podemos cambiarle los datos como son los del serial, los de la región, y lo más importante, podemos cambiar incluso la EEPROM. Podemos nulearla. ¿Qué es nulearla? Colocar toda la clave en ceros o colocar todas las claves en unos. Así que si tenemos varios discos firmados, todos con la misma firma, podríamos usarla en una EEPROM universal o una EEPROM conocida como null. Pero siempre hay un pero. Esta EEPROM es una de las partes más delicadas en la Xbox si nosotros hemos hecho cualquier tipo de modificación, tanto del cambiar la key o cambiar la región. ¿Por qué? Porque este integrado no fue diseñado por Microsoft para que nosotros tuviéramos acceso a él. Así que se corrompe muy fácilmente, a veces sin que nosotros hagamos nada, a veces simplemente aplicaciones que usamos, como ya les expliqué, las que cambian la clave o la región. Así que uno de los primeros puntos a ver en nuestra Xbox justamente es la EEPROM, pero eso ya lo vamos a ver más adelante en nuestros códigos de errores. Solamente estoy mostrando las partes. Visualmente vamos a ver nuestras memorias RAM, que por defecto ellas casi nunca fallan. Y otra cosa que tenemos acá es nuestro Soul Bridge. El Soul Bridge es el encargado de muchas de las funciones de nuestra consola. Desde acá sale el audio en formato I2S para ser convertido y justamente expulsado por el cable de video. Acá tenemos prácticamente las comprobaciones de inicio. Acá tenemos el controlador de USB que justamente va a nuestros controles. Recordemos que nuestros controles son prácticamente USB, así que por eso es que podemos hacer modificaciones y colocarle un USB en cualquiera de nuestros puertos, pero también eso es tema para otro video. Vamos a encontrar acá nuestra fuente que cambia con cada una de las consolas. Este, por ejemplo, es una consola 1.2 o 1.4, no recuerdo. Los conectores, acá vemos que este, digamos, ya tuvo una modificación. Vamos a encontrar acá el CPU y acá el GPU. En las primeras versiones de Xbox teníamos un GPU que tenía un pequeño ventilador. En las siguientes versiones, a partir de la 1.1 y 1.2, ya no tiene el ventilador, así que no es necesario obligatorio. Pero el ventilador que tenemos general sí es obligatorio en absolutamente todas las consolas, y ya les explico cuáles son los códigos de errores. Otras cosas que tenemos acá visibles son nuestros condensadores, y por acá en la parte frontal tenemos un condensador que ya está retirado, que es el condensador que mantenía, como quien dice, la hora durante un tiempo en nuestra consola, ya que en esta no se implementó batería interna como si hay en otras consolas, y lo que hicieron fue colocar un condensador que mantuviera, como quien dice, una pequeña carga. Eso fue un problema porque ese condensador empieza a desprender electrolito y empieza a manchar nuestra consola, empieza a regarse, a sulfatarse, y eso puede causar daños que en un momento vamos a ver. Pero este primer análisis más o menos vimos los componentes internos de nuestra consola para cuando les empiece a explicar más o menos estemos entendidos y estemos todos sincronizados. Algo muy importante en nuestras consolas Xbox es que en esta partecita tenemos un puerto conocido como el puerto LPC. Ese puerto LPC puede ser usado para programar nuestra consola, para alterar nuestra BIOS, para poder modificar información interna de nuestro arranque y absolutamente todo. En las primeras versiones simplemente podíamos colocar uno de estos integrados, que en un momento vamos a ver, uno de estos integrados, los más famosos, como este, que es un chip Aladdin, que podíamos con ellos justamente programar nuestras consolas, cambiar opciones, poder reflashear, poder hacer todo lo que se les ocurra con la consola. En versiones más nuevas, a partir de la 1.5, o sea, la 1.5 no existe, en la 1.6 nuestro LPC ya no se encuentran los pines, como quien dice, completamente cableados internamente en el diagrama de nuestra consola. Así que nosotros tenemos que, tal y como estoy mostrando en pantalla, recablear ese puerto LPC para volver a tener acceso a los pines de programación y poder saltar información, seguridad y absolutamente todo. Vamos a entender que la seguridad en el Xbox ocurre justamente mediante una comunicación de la EEPROM, la BIOS y el Soul Bridge, donde se comprueba el arranque de nuestra consola. Cuando nosotros encendemos nuestra consola, en cuestión de milisegundos se hace un análisis completo de la board. Si, digamos, tenemos un componente de estos levantados, un componente en corto, un condensador en fuga, acá una pista que se nos cortó, por acá uno de estos integrados está en corto o algo, hace una comprobación, y primero hace una comprobación general de la board, después hace una comprobación de lo que vendrían siendo las memorias RAM, después hace una comprobación de lo que vendría siendo la EEPROM, después de que la board se identifica que está funcionando, después de que se identifica que nuestra board está correctamente
correctamente funcionando, pasa a nuestro disco duro, verifica nuestro disco duro. Después de que verifica que el disco duro está funcionando, pasa a la unidad de DVD y verifica que esté conectada y esté funcionando. Después de que detecta todo eso, en menos de 2 segundos, ahí sí da la orden de iniciar el sistema. Por eso es que nuestra consola hace, como quien dice, el blob, la explosión de Xbox, y después nos da el error porque internamente está haciendo las comprobaciones. Y justamente los códigos de errores nos van a mostrar en qué punto de la comprobación se ha quedado nuestra consola. Así que rápidamente quito esto por acá a un lado, voy a limpiar mi mesa y voy a explicarles algo para que más o menos comprendamos. Apoyándome de la página que he creado que realmente me encantó, voy a explicar algo que durante esta investigación obviamente también aprendí. Y es que primero empezaremos por los códigos de luces. Los códigos de luces se ven directamente acá, en la parte frontal de nuestra consola. Cuando nosotros encendemos nuestra consola, este arito que tenemos acá se enciende. Y acá podemos ver luces según el tipo de error que tengamos. Vamos a ver que acá nos indica que ese LED o esa luz tiene en total 3 tonalidades. Puede presentar verde, puede presentar rojo y puede presentar naranja. Y vamos a ver que empezamos con el primer código de error visible. Cuando conectamos nuestra consola, prende, se queda en verde y no pasa absolutamente. Acá nos está explicando que posiblemente pueda ser un banco de la BIOS corrupto o un cable de video suelto. Siempre que miremos nosotros nuestra consola, voy a traerla porque para qué la quito. Siempre que nosotros tengamos un error, vamos a analizar nuestra consola y ver si aplica el error para nuestra consola. Dice que puede ser un banco de BIOS corrupto. La pregunta es, ¿ustedes modificaron la BIOS? ¿Usaron alguna herramienta, algún software, algún integrado para modificar la BIOS? La respuesta es no, pues simplemente ese no es el inconveniente preciso de nuestra consola. Me dice, cable de video suelto. Puede ser que el cable de video suelto no esté correctamente conectado o a veces el cable de video está dañado. ¿Por qué? Porque ya más adelante vamos a ver el código de error cuando no se detecta un cable de video. En esta ocasión puede que esté detectando el cable de video, pero simplemente se encuentre trozado, dañado o alguno de los pines internos esté doblado y por eso no está dando imagen, pero aparece en verde en nuestra pantalla. Acá dice, prueba con otro cable de video si la placa base es 1.0 o 1.1, suelda la 18 y adiciona a tierra. Si todo falla, instala un mod chip. Esto ya es más a profundidad. Les dejaré justamente el enlace de corregir el A18 y el A19 en las consolas 1.0 o 1.1. Vamos a ver con nuestro segundo código de error, rojo total. Vamos a ver que EEPROM dañada o instalación incorrecta del mod chip. Cuando se queda nuestra luz en rojo y nuestra consola obviamente no da imagen, vamos a entender que la EEPROM pudo haberse corrompido, pudo haberse dañado. En ese momento tenemos que usar un mod chip. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos mod chip van a omitir el arranque de la EEPROM según la BIOS que tengamos guardada. Si tenemos por acá, por ejemplo, una Servios, podemos habilitar un EEPROM virtual para podernos saltar la comprobación de nuestra EEPROM. Así que la mayoría de errores que veamos el día de hoy van a requerir la instalación de un chip Aladdin por lo menos para depurar que no esté fallando ni la BIOS ni la EEPROM, ya que nuestro integrado nos permite en inicio saltarnos la comprobación de EEPROM y verificar si la consola alcanza a encender o no. Recordemos que cuando tenemos el error de EEPROM ni siquiera nos va a dar imagen en pantalla, pero al momento de colocar el chip puede que nos salte imagen en pantalla y ya podemos empezar a descartar nuestros inconvenientes. Nos dice, solución posible, flashea la EEPROM o reinstala un mod chip distinto. Como les dije, los chips mantienen acá una pequeña EEPROM que nos permite una pequeña flash que nos permiten guardar algunas BIOS diferentes. BIOS es el sistema de arranque, como les expliqué. Hay algunas BIOS customizadas, como por ejemplo la Evox BIOS, tenemos la Ser BIOS, tenemos la Ink BIOS y tenemos muchas otras que obviamente tienen algunas ventajas sobre otros. Tenemos distintos tipos de integrado y algunos de ellos son compatibles con unas board y otras no. Así que lo primero que nos indica acá es reflashear la EEPROM o cambiar el mod chip. Debemos saber que, como les dije, que este EEPROM no está diseñada para ser grabada mediante el sistema. Entre más la grabemos, más tiende a deteriorarse. Sí, se pueden leer, se pueden escribir directamente. Si nosotros tenemos una copia de la EEPROM, díganme por favor en los comentarios si quieren que hagamos un lector de EEPROM casero para poder leer nuestra EEPROM, para poderla escribir. Pero si vemos que la escribimos y al momento de leer la información no corresponde, significa que no está habilitando la escritura correctamente y de esta manera tenemos que cambiar la EEPROM, pero no podremos simplemente cambiarla
reemplazarla por cualquier otra. Tenemos que conseguir una de la misma versión si queremos que nuestra consola por lo menos se encienda. Si queremos usar una EPROM donante, tiene que ser una EPROM que nosotros coloquemos y después escribamos con la información de esta consola, ¿vale? Eso es realmente un tema completo, el flasheo y la lectura de nuestra EPROM, pero que puede ser una buena herramienta para tener en sus talleres o sus hogares. Continuamos. Error de código, verde intermitente. Dice acá, problema, EPROM dañada. Vamos a ver que tanto la luz roja que tuvimos atrás como la luz verde intermitente y que la consola no da video, vuelve a ser un problema de la EPROM. Hay que reflashear o hay que colocar un integrado para verificar que nuestra EPROM no esté corrupta o que simplemente podamos saltar la comprobación de EPROM. Vamos a continuar. Código de error, naranja intermitente. Acá me dice pista dañada o salpicadura de soldaduras en componentes. Prueba limpiando el interior de tu Xbox e inspecciona la placa base para encontrar un problema. Si ustedes instalaron algo en su consola y quedó con naranja parpadeante, en vez de ponerse a pensar en la EPROM, puede ser acá una chispita de soldadura que normalmente queda acá cerca de los puertos LPC cuando hacemos modificaciones. A veces, estas consolas, me ha ocurrido muchísimo, estas consolas que ya son muy antiguas, los tornillos del disco duro se pueden soltar. ¿Por qué? Por la misma vibración de la consola y de los ventiladores. Los tornillos de los discos duros se llegan a soltar y a veces caen por acá dentro de la consola y si quedan mal ubicados en un componente pueden llegar a hacer un corto o simplemente quedar por acá haciendo presión sobre algún componente y podemos dar ese error. Así que acá nos dice que luz naranja intermitente, cuando la consola no da imagen, puede ser una chispa de soldadura o algún componente que está por acá también fallando. Vamos a continuar con los códigos de error. Tenemos rojo parpadeante. Estamos viendo acá algo que se viene repitiendo. Otra vez EPROM dañada. Ya vimos que cuando es rojo fijo, cuando es rojo parpadeante, cuando es verde parpadeante, son los tres justamente donde va a nuestra EPROM. Recordemos el inicio de comprobación. La BIOS empieza a pedir toda la información. Cuando pasa por la EPROM para que verifique la región de nuestra consola, si es PAL o NTSC, verifique la clave y encuentra que no alcanza a leer, ¡pum! Ahí se queda en alguno de esos puntos de la comprobación y nos da en esta ocasión error de rojo parpadeante. Ahora tenemos naranja intermitente y la velocidad del ventilador aumenta al 100%. Este error, cuando yo tenía el local de videojuegos y justamente también cuando tenía taller, que lo que más llegaba era eso. La consola se apaga y queda en naranja parpadeante. Muchas veces es porque el cliente o la almacenó dentro de un cajón donde no tiene flujo constante de aire, o simplemente cuando la ensamblaron. Un error muy común es este, que al momento de colocarle el soporte de la bandeja, llegan y colocan esta partecita por acá y miren acá, en esta partecita, y le hacen fuerza, tac, y este cablecito llega a romperse. Es algo que reparé muchas veces cuando era técnico de estas Xbox, y es que justamente o no conectaron correctamente el ventilador o rompieron el conector. Eso es muy importante. Cuando es cuando es naranja parpadeante y nuestra consola obviamente da imagen, pero se tiende a apagar y queda en rojo parpadeante, puede ser que el ventilador no esté funcionando. Cuando obviamente se enciende la luz roja parpadeante, el ventilador está conectado y se pone al 100%, significa que no está disipando correctamente la temperatura. Puede ser crema disipadora, puede ser nuestro sensor de temperatura, y acá justamente nos dice, puede haber un problema cerca del chip del sensor de temperatura con la ubicación U6F1. Solución posible: verifica los ventiladores que estén funcionando, reemplaza la pasta térmica antigua debajo de los disipadores de calor, CPU y GPU, limpia e inspecciona el sensor de temperatura. Recordemos que cuando queramos quitar nuestros disipadores, tenemos que tratar de colocarle aire caliente a nuestros disipadores antes de quitarlo. ¿Por qué? Porque en las primeras Xbox esto no tiene una especie de crema disipadora, realmente se parece más a un pegamento, y si ustedes quitan ese soporte y tratan de jalar el disipador, lo que pueden hacer de pronto es desprender las bolitas VGA y de pronto generar una fractura de VGA, y ya obviamente dañaríamos o la GPU o la CPU. Así que cuando queramos quitar estos disipadores, les vamos a aplicar un poco de aire caliente para que ese pegamento, para que esa masa se pueda pues se ponga más como un chicle, se ponga más maleable y podamos quitar fácilmente nuestros disipadores y así cambiarle la pasta térmica. Listo, vamos a continuar con el siguiente error. Código de error. Vamos a ver acá
algo que son los porcentajes de luz. Esto ténganlo por favor muy claro porque nos puede ayudar a identificar cuando nuestra consola da error o no da error en pantalla. Vamos a entender que acá, por ejemplo, con esta explicación en pantalla tenemos naranja intermitente al 50% y verde intermitente al 50%. ¿Se están dando cuenta? Miren, verde, naranja, pero cada uno dura exactamente lo mismo. Dirán ustedes, ¡ay, qué tontería! Ya les voy a explicar. Naranja y naranja verde. Acá dice, cable de video faltante o roto. Cuando no tenemos conectado nuestro cable de video, nos da el error de naranja y verde. Cuando estos pines pueden estar rotos por dentro, nos da ese error de naranja y verde. Cuando tenemos también por acá quebrado o a veces que se va dañando y se unen internamente los cablecitos, nos puede dar error de naranja y verde. Entonces la solución acá nos dice, prueba a colocar o reemplazar el cable de video. Si al cambiar el cable de video sigue presentando el error, puede ser hardware de video defectuoso y se cerca al conector de video. Si le cambiamos nuestro cable, si sabemos que este cable funciona con otra consola pero con esta no, ahí sí puede ser este integrado que se encuentra cerca a nuestro componente de video. Acá tenemos que revisar todo lo que tenemos alrededor porque esta parte también tiende a fallar si de pronto tuvo voltaje inverso, hizo de pronto un corto en el televisor y le pasó voltaje por el cable directamente a nuestra consola, ya que en esta época no teníamos tanta protección de entrada. Pero bueno, continuamos con el siguiente. Vamos a recordarlo de 50-50. Vamos a ir ahora a rojo intermitente y naranja intermitente. Vamos a ver que otra vez tenemos al 50% rojo y al 50% naranja. Esta es una de las últimas comprobaciones que hace nuestra consola antes de llegar a dar imagen. Y esta justamente es una comprobación de la memoria RAM. Si la memoria RAM está fallando, normalmente nos muestra naranja y rojo. Cuando hacemos nosotros la modificación de colocarle unas memorias adicionales y aumentar la RAM de nuestra consola a 128 megas, del cual yo ya tengo un video completamente explicativo en el canal, ese error lo vamos a ver durante todo el proceso, ya que si alguna de las pistas no está bien puesta, si nuestro cableado no está correcto, nos va a mostrar la comprobación de error de memoria RAM, que en esta ocasión nos muestra rojo y naranja intermitente. A modo personal, yo nunca he visto una consola sin modificación de RAM que les llegue a presentar este error, porque realmente son muy estables estas memorias RAM. Así que vamos a continuar con el siguiente error. Código de error. Este error vamos a entenderlo rápidamente como FRAG, que ustedes leen por internet, que es FRAG. FRAG es Full Red and Green. Vamos a encontrar que tenemos acá rojo intermitente al 50% y verde al 50%. Este es uno de los errores que nos indica que hay un fallo general del sistema. Ya es cuando no se ha pasado la comprobación general de lo que vendría siendo la board. Ese viene siendo el último comprobación de la board antes de pasar a comprobar disco duro, a comprobar bandeja, ¿vale? Esa última comprobación es la que dice, ¿doy la orden de iniciar o no doy la orden de iniciar? Vamos a ver acá, fallo general del sistema, solución posible, a menudo causado por una instalación correcta del mod chip. Prueba limpiando el interior de tu Xbox, inspecciona la placa base para encontrar el problema. Es posible que el condensador del reloj esté filtrando, debe retirarse, limpiar los alrededores, instalar un nuevo condensador o en su defecto hacer un bypass de condensador de reloj. Como les dije, en esta consola por ejemplo ya se quitó el condensador y acá este condensador cuando se riega tiende a dañar a veces los componentes que están alrededor, así que la idea es colocar un soft mod y colocar un parche para poder saltar el bypass en el caso de las 1.6, en las otras hacer un bypass acá con una pequeña resistencia o cambiarla por una batería recargable. Si quieren video de bypass o de corregir esto para quitarle el condensador definitivamente pero no perder ninguna función ni generar daños, puedo hacer un video más adelante. Pero entonces ya nos dimos cuenta, el FRAG, o sea verde y rojo, es que algo de nuestra board está fallando. Vamos a descartar completamente bandeja, vamos a descartar completamente disco duro, porque si nuestra consola no nos llega a dar imagen, no tenemos que enfocarnos en unos componentes, ya que entendemos que ese error ya es después de haber verificado que el arranque no es posible iniciar. Así que puede ser
verificar acá estos condensadores, verificar que no estén soplados. Muchas veces los condensadores de acá, los que tenemos al lado del procesador, se empiezan a inflar. Hay que cambiarlos inmediatamente. El condensador del reloj, como nos indica, todos los condensadores que tenemos acá, verificar por acá estos reguladores, verificar todos los condensadores que no haya un condensador en fuga. Obviamente, si ya hicimos descarte de la EEPROM, verificar con otra EEPROM que de la misma región, de la misma versión de la consola, colocar otra EEPROM donante solamente para ver si se salta ese error. Por acá tenemos el integrado de red. Si el integrado de red se daña, igual la consola llega a encender pero no se conecta a la red, así que el integrado de red no puede ser. Acá puede ser también la BIOS, una de las pistas se levantó, si nosotros hicimos la instalación del mod chip, que no nos haya quedado un residuo. Y en el peor de los casos, si se llega a calentar muchísimo nuestro soft bridge, es que el soft bridge se ha dañado y ya no hay solución sino cambiarlo, pero realmente no he visto que ninguno de estos cambios haya solucionado ese error, porque lo que quemó el soft bridge obviamente va a quemar el nuevo donante. Pero bueno, ahora quiero que se fijen una cosa en pantalla. Nos dice rojo intermitente al 50% y verde intermitente al 50%. ¿Por qué es importante que diga acá el porcentaje? Porque si yo bajo, vamos a ver un error diferente. Acá tenemos el rojo al 75% y verde 25%. Miren la diferencia si los coloco los dos. Miren acá. El de arriba está 50-50, el de abajo está 75-25. ¿Ven que tarda más el rojo y cambia al verde? ¿Por qué es importante este error? A partir de este error ya nuestra consola debe dar el error en pantalla. Los errores como los que vemos acá, ¿cierto? Pero resulta que las Xbox 1.0 no muestran el código de error en pantalla. Así que la única forma de saber por qué lado vamos a empezar a revisar nuestros errores es gracias a la iluminación de nuestro LED. Así que estamos acá. Rojo al 75%, verde al 25%, significa que hay un fallo en alguna de las 5 comprobaciones que hay a nuestro disco duro. ¿Vale? Si tenemos rojo al 75, verde al 25, sin que nos aparezca error en pantalla, ya podemos identificar que es disco duro, ¿vale? En las Xbox 1.0 aparece el error en pantalla, aparecen las letras verdes en pantalla, pero no nos aparece el código. Pero ya, si tenemos al 25 el verde y al 75 el rojo, sabemos que el error es destinado al disco duro. Ahora, si vamos acá y vemos rojo al 25 y verde al 75, miren la diferencia. Miren cómo acá dura más arriba, dura más el rojo y menos el verde. Y abajo el siguiente tipo de error, dura más el verde y un poquitico el rojo. Esto es rojo al 25, verde al 75, y es la siguiente comprobación donde las 3 comprobaciones que hace nuestra bandeja lectora, alguna de ellas falló. Eso es una buena manera de poder identificar los errores únicamente con la duración del LED en el caso de que tengamos una Xbox 1.0 y que no nos muestre el error del código en pantalla. Ahora venimos con 2 de los errores más complicados y comunes, que es lo peor en nuestra consola, donde tenemos este. La consola trata de encender 3 veces y se apaga. Justamente esta enfermita que tengo por acá. Les voy a mostrar uno de los errores más comunes de nuestra Xbox y que vamos a encontrar si somos por ahí técnicos en nuestro. Prendemos la consola. Enciende, apaga. Enciende, apaga. Enciende una tercera vez. Se queda prendido nuestro ventilador y se queda en frac rojo y verde. Este error, mi gente, acá como vemos en pantalla dice, generalmente debido a un error de hardware, cable ID conectado al revés, placa DVD en corto, placa HDD en corto, condensadores inflados, una o más pistas levantadas, corrosión por humedad, un componente roto, levantado, quemado o en el peor de los casos general, soft bridge, GPU o CPU. Ese error, mi gente, es que ni siquiera se pueden realizar las comprobaciones. Ese es un error que ni siquiera permite que la consola inicie a hacer la verificación de errores. Si tenemos por acá nuestra bandeja conectada al revés, los pines van a quedar invertidos y hay un corto directo. Si tenemos un corto en la bandeja del DVD, si tenemos por acá ya un condensador en fuga, si tenemos nuestro chip quemado, una chispa de soldadura en algún punto donde nuestra consola no pueda ni siquiera hacer las comprobaciones, ese es el error.
Cuando tengamos ese error, tenemos que desconectar absolutamente todo y enfocarnos únicamente en los componentes. Personalmente, empezamos revisando cada uno de los condensadores a ver que ninguno de los condensadores estén en fuga. Después, con una placa donante vamos a reemplazar la EPROM. Después, vamos a cambiar el cristal. Muy pocas veces falla el cristal, pero el cristal también puede impedir que arranque. Vamos a cambiar los reguladores que tenemos acá visibles. Vamos a cambiar por acá los integraditos que tenemos acá. Vamos a desconectar todo. ¿Sí? Y por último probamos con otra fuente, aunque con otra fuente créanme que casi nunca es eso. Pero ese es uno de los peores errores que aparecen en nuestra consola. Tenemos que empezar a verificar las pistas. Principalmente las pistas tienden a corroerse en la parte frontal de nuestra consola, en las consolas más antiguas. Las pistas que vamos a encontrar acá en la parte frontal, por la misma humedad, por el mismo uso, estas pistas que tenemos acá justamente en el borde tienden a corroerse. Esto puede hacer que también nuestra consola prenda y se apague de repente, o que simplemente prenda las veces que quiera y otras veces no. Pero lo más importante es hacer una inspección visual muy detallada y muy corta. Realmente me encantaría poder explicarles un método definitivo para poder arreglar este daño, pero ese es el más parecido a las tres luces rojas de la consola. Vamos a continuar acá. Solución posible. Este es uno de los errores más difíciles de encontrar, debido a que suele ser un componente que no hace correcto funcionamiento. Hay que retirar el disco duro, el cable IDE, el disco duro, la unidad de DVD. Si el problema persiste, hay que verificar cada componente interno. Si la consola tiene humedad, puede haber corrosión en las piezas carcomidas por el óxido. También si la consola se almacenó sin cuidado, pueden haber componentes levantados como una simple resistencia, condensador o cualquier otro pequeño o elemento general que no esté haciendo contacto. Ay, mi gente, realmente esto me encantaría poder explicarles más, pero esto son muchos años tratando de encontrar una solución definitiva y no lo hay. Y si a eso le sumamos un siguiente error, que es este. El mismo error, prende 3 veces, luego parpadea rojo-verde y luego se apaga. Ahí es la EPROM corrupta, ya está dañada, y la idea acá es cuando tiene una EPROM de otra región, cuando está completamente dañado, lo más recomendable es cambiar la EPROM. Solo se dan cuenta, si la consola se apaga, tiene más posibilidades a que cuando se queda prendida. Solución posible. Generalmente se ha flashado una versión incorrecta de la EPROM. También puede ser causado por borrar la EPROM o no estar hasheada correctamente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Conseguir una consola exactamente de la misma versión y colocar una EPROM donante para verificar. Y esto solamente, mi gente, fueron los códigos de luces LED, que espero que les puedan dar un vistazo adicional y poder más o menos identificar más o menos por qué lado se pueden ir, empezar a ver, empezar a acomodar. Y ahora venimos con los errores que aparecen en pantalla. Ya expliqué que las consolas 1.0 no muestran los errores en pantalla. Y vamos a empezar a ver el error a partir del error 5. Dirán ustedes, ¿y dónde está el 1, 2, 3 y 4? El 1, 2, 3 y 4 fueron los errores que mostré al principio, que únicamente se identifican mediante el LED de encendido. Acá, el código de error 1, que ya lo vimos hace un momento, es cuando simplemente o se queda en verde definitivo, o se queda en rojo definitivo, o se queda en rojo parpadeante. Acá vamos a ver. La causa es desconocida, se recomienda reemplazar la placa base cuando ya tenemos el error definitivo, cuando ni siquiera podemos arrancar el modo de comprobación. Error 2, problema con fallo en la comprobación de la EPROM. Este error es desencadenado por el cargador de arranque, como resultado no muestra código de error en la pantalla. Verás que la Xbox se reinicia, muestra luces rojas y verdes intermitentes. Este es el que estábamos viendo hace un momento. Causa o solución. ¿Has flasheado algo incorrectamente o has causado un cortocircuito en algún lugar de tu placa base? Posiblemente mientras soldabas. Si estás utilizando un mod chip y acabas de flashearlo, prueba usando una BIOS diferente. Si recientemente has soldado algo en tu Xbox, verifica si hay bolas de soldadura sueltas que pueden estar presentes y retírala cuidadosamente. Si se dan cuenta, son comprobaciones de hardware cuando no nos da imagen en pantalla, al igual el error 3. Al igual que el error 4, el error 4 fue cuando les mostré a ustedes que es el rojo con verde parpadeante, perdón, rojo con naranja parpadeante, que es el error de la memoria RAM. Acá vamos a ver que ese error solamente pasa cuando se nos queda, cuando hacemos el cambio de la memoria RAM. Pero bueno, vamos a continuar ahora sí. Recuerden que les comenté que nuestra consola hace, como quien dice, 5 comprobaciones de nuestro disco duro y empiezan en orden. Primero la 5, después la 6, después la 7, después la 8, ¿vale? Y faltó la 9. Acá vamos a entender que el primero
que va a hacer la comprobación después de que ya la BIOS detectó que la consola enciende, que la board funciona, que la EEPROM funciona, que ya tenemos el cable IDE funciona, que tenemos una conexión con nuestro disco duro y detecta que hay un disco duro. Primero va a verificar que el disco duro se encuentre bloqueado con nuestra llave. ¿Se acuerdan la llave que se almacena en la EEPROM? Si ese HDD key trata de desbloquear el disco duro, pero este disco duro no está bloqueado, va a mandar el error 5. ¿Por qué? Porque el disco duro tiene que estar bloqueado para que la consola funcione. Nosotros podemos omitir ese bloqueo o que nos funcione sin necesidad de bloquearlo, colocándole un mod chip o colocándole algo que es reflasheando la BIOS, conocido como TSOP, pero eso lo vamos a ver después. Pero en una consola que no tiene chip, que no tiene TSOP, sino únicamente está programada por software, y error 5 significa que el disco duro no está bloqueado. A veces, algunos técnicos dejan en las consolas aplicaciones de bloqueo y desbloqueo. Me ha pasado muchísimo. Que simplemente los llevan a un lugar a que les instalen los juegos o emuladores y les dejan una aplicación como el Config Magic o le dejan el Evolution X Dashboard que tiene una opción que dice desbloquear disco duro. Las personas son curiosas y le dan desbloquear y obviamente la consola, después de que la apaguen y la enciendan, si no está bloqueado, se va a quedar en error 5. En esta ocasión, ¿qué nos toca? Como técnicos, colocar una BIOS adicional, colocar un chip Aladdin, colocarlo por acá en nuestra consolita, lo colocamos, vamos a arrancar desde el chip con un DVD de programación, vamos a usar una aplicación como el Config Magic y volvemos a firmar nuestro disco duro con la información de la EEPROM. Siguiente comprobación. Comprueba todo, inicio, va, disco duro, pregunta, ¿está bloqueado? Sí, ¿está bloqueado? No. Si dice que no está bloqueado, bota el error 5. Si dice que sí está bloqueado, procede a desbloquearlo con nuestra llave que tenemos acá. Pero la llave no coincide. Acá es donde nos muestra error 6. El error 6 es cuando la llave no coincide con el disco duro y la EEPROM. O sea, el disco está bloqueado, pero la EEPROM tiene una llave diferente, sea porque la hemos manipulado, sea porque le hayamos cambiado el disco duro, sea porque la hemos reemplazado. Así que otra vez, la única solución es, vamos a colocar un chip y reescribir la EEPROM con la llave que tenemos del disco duro. Si no tenemos la llave del disco duro, si este disco duro era de otra consola y esa consola la perdimos, no la tenemos, no hay forma de desbloquear un disco duro de fábrica. La única forma de desbloquear un disco duro es con la EEPROM de la consola que venía. Si más adelante colocáramos un disco de 80 GB, 40 GB, 120 GB, esos discos duros que nosotros bloqueamos, sí podemos desbloquearlos porque tienen una contraseña maestra, conocida como TEAM Assembly. Pero los discos duros de fábrica, los de la Xbox nuevecita, que nunca han sido tocados, como este o como este, no se pueden desbloquear con otra llave diferente. Para eso requeriremos la EEPROM donde se bloqueó. Así que, ¿qué tengo que hacer? Si yo, no sé, de pronto tenía esa consola guardada o me la devolvieron así o la compré así y no tengo la llave del disco duro y me da error 6, simplemente tengo que descartar este disco duro, conseguir un nuevo disco duro nuevo o que se encuentre abierto, colocar el mod chip y bloquear mi disco duro con mi consola. Perfecto. Volvemos. Comprobaciones. 5. ¿Está bloqueado? Sí, no. Si está bloqueado, continúo. Detecta. ¿La llave coincide? Sí. La llave coincide, procede a desbloquear el disco duro. 7. El error 7 es uno de los errores más comunes que vemos con consolas que llevan mucho tiempo. Normalmente el error 7 está acompañado de un sonidito de disco duro. ¿El error 7 qué significa? Tiempo de espera en el disco duro. O sea, ella ya llegó, la EEPROM, desbloqueó el disco duro, trata de acceder a la información del sistema, trata de cargar el dashboard principal desde el disco duro y simplemente el disco duro, que normalmente tiende a sonar, no funciona. Esto es como cuando se nos daña un disco duro. El error 7, mi gente, a veces uno con llegar y con darle un martillazo al disco duro, por lo menos podemos entrar al sistema para hacer un backup de la EEPROM. Esos son, ya saben que la electrónica y los martillos van de la mano. Ese tipo de error 7, la única forma de solucionarlo, si la consola no enciende ni una sola vez, es otra vez colocándole un mod chip. El error 7, el disco duro está dañado, ya hay que cambiarlo, no hay que perder el tiempo. Si el disco duro suena de manera muy fea, ya el disco duro no tiene solución. En muy pocas ocasiones, creo que la he visto una vez en la vida,
el cable IDE estaba dañado, pero no era que estuviera dañado, es que al momento de que la ensamblaron, lo dejaron por acá al lado, el cable lo dejaron por acá colocado al lado donde va el tornillo, y al momento de colocarle el tornillo, quedó por acá carcomido uno de los pines que con el tiempo y la vibración tendió a dañarse, pero nunca he visto que realmente uno de estos cables se dañe, pero igual pueden descartar primero cambiándole el cable IDE, pero si suena ya, es disco duro, perfecto. Ahora, si nosotros tenemos modificación de consola para colocarle un disco duro SATA, yo ya tengo un video completamente explicativo para colocarle un disco duro SATA, es posible que ese error lo veamos mucho más seguido. El error 7, cuando tenemos una modificación de disco duro SATA, no es que ya se nos dañó el disco duro, no. Es que el disco duro SATA requiere un cable de 80 hilos, este tiene 40. Así que nosotros necesitamos un cable de 80 hilos y realmente, como técnico les digo, colocar ese cable de 80 hilos en esta Xbox es muy complicado porque si se dan cuenta, el cable de Xbox trae una parte cortita y otra parte súper larga. El cable de 80 hilos viene la de la bandeja en la mitad y la del disco duro están más o menos a la misma distancia, así que nos toca empezar a doblar muchísimo esto para que más o menos tengamos espacio al momento de colocar el cable de 80 hilos. Además, los conversores para disco duro SATA, la mayoría son chinos, no tienen la misma calidad, algunos tienen UDMA 4, otros tienen UDMA 5, que es compatibilidad que le podemos agregar por la BIOS, y todo ese tipo de cosas obviamente pueden hacer que lleguen a fallar nuestro disco duro, porque obviamente la consola pide la información y si no hay respuesta de nuestro disco duro, obviamente va a saltar al error 7. Así que cuando tenemos una modificación de disco duro SATA, vamos a acostumbrarnos a ver a ver ese error de código 7 muy seguido. Para evitarlo, conseguir un conversor de SATA de mejor calidad, colocar un disco duro, un cable IDE de 80 hilos de mejor calidad, tratar de que no se doble tanto. Por acá sí es necesario cortar la carcasa para que tengamos más espacio, pero realmente eso son cosas que, como les dije, solamente aplican para los que tengan modificación de disco duro SATA. Si ustedes tienen un disco duro normalito, el error 7 casi siempre es cambiar el disco duro. Un error que sí me pasó una vez es que la fuente no estaba mandando los 12 voltios correctamente, no estaba mandando suficiente voltaje y no me alimentaba el disco duro. Cuando uno prende la consola, se siente que enciende el disco duro. Por acá voy a colocarlo. Esperen que tengo que colocar esto. Cuando uno prende la consola, se siente como los platos del disco duro se aceleran. ¿Se escuchan? Voy acá. ¿Se escuchan? Uno escucha cuando el disco duro se aceleran los platos. Si por algún motivo, al momento de conectar el disco duro no se acelera, puede llegar a ser la tarjeta controladora del disco duro o simplemente que no tenemos corriente. Ahí podemos alimentar el disco duro con una fuente externa de computador solamente para hacer las pruebas. Listo. Entonces, siguiente error, 8. Este viene de la mano con el 7. Al momento de que no hay comunicación correcta con nuestro disco duro, y puede que tengamos el cable IDE mal puesto, o puede que incluso nuestra bandeja esté en corto y esté afectando el cable IDE. Recordemos que aún no hemos llegado a las comprobaciones de bandeja, estamos en el error 8. Entonces, él ya detectó que el disco duro está bloqueado, él ya detectó que el disco duro corresponde a la clave, él ya, digamos que, listo, tuvo contacto con el disco duro, pero no logra leer o transferir información. A veces, una tarjeta de DVD en corto no permite que la lectura de datos del disco duro se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si está en corto el cable IDE, ya saben que el cable IDE comparte varios pines, podemos de pronto estar afectando la lectura del disco duro. Así que el error 8 casi siempre va a la bandeja o al cable IDE. El error 8 significa que el disco duro puede que llegue a estar bueno, puede que el jumper esté mal puesto. El jumper siempre tiene que estar en single o master. Se puede también dejar en cable select, pero se recomienda colocarlo en master cuando coloquemos un disco duro nuevo. Pero el error 8 significa que ya el disco puede que esté bueno, pero no hay una comunicación entre ellos. También pasa cuando el disco duro tiene sectores dañados, o sea que no está totalmente dañado el disco duro,
que ustedes lo ponen en un computador y puede que funcione, pero que no tengamos acceso a la partición C del disco duro. Si tenemos bloques dañados, podemos desbloquear este disco duro, colocarlo en un computador, verificarlo con un Smart y verificar si está funcionando el disco duro. Cuando tenemos sectores dañados, tenemos que cambiar el disco duro. O, como les dije, verificar el cable IDE o la bandeja que no esté bloqueando el arranque. ¿Listo? También, si tenemos modificación de IDE a SATA, vamos a ver este error si nuestro conversor SATA no está bien puesto, lo mismo que les expliqué hace un momento, o nuestro cable de 80 hilos por ahí está mal colocado. Vamos ahora con el error 9. El error 9 realmente creo que nunca lo he visto y tal y como dice en pantalla, dice es muy poco común. El cable de alimentación del disco duro puede estar desenchufado, podría estar en modo transferencia incorrecto, PIO, DMA, o el jumper está configurado como slave en lugar de master. Si es una consola debug, el tamaño puede ser incorrecto. Las consolas debug son las de programación, ninguna persona que tenga consola normal las tendrá en modo debug. Acá puede que de pronto esté haciendo mal contacto nuestro conector, a veces estos conectores, los cositos están muy abiertos, verificar que esté bien puesto hasta el fondo. A veces nuestro cable IDE también puede estar mal puesto y puede llegar a pasar ese disco duro, puede llegar a pasar ese error. Pero entonces ya hicimos todas las comprobaciones de disco duro. El error 5, 6, 7, 8 y 9 son las 5 comprobaciones en ese orden que hace el disco duro. Después del 9, ¿qué sigue? 10. El 10 es la primera comprobación de la bandeja. Como les dije, la bandeja no tiene que ser obligatoriamente de esta consola. Es muy normal que estas bandejas por el tiempo ya no funcionen, pero es necesario que la bandeja esté puesta en nuestra consola. Si la bandeja no está puesta, la consola después de verificar el disco duro ve que no hay bandeja, error y no nos va a funcionar. Ya vamos a ver eso en un momento. Error 10. Error 10 dice causa solución similar al código 7 y 8. Esto puede ser causado por un cable suelto o defectuoso. La Xbox parece saber que la unidad DVD está presente, pero se agota el tiempo esperando que la unidad DVD esté lista. Y que esté lista y responda a los comandos. Revisa el cable amarillo que va desde la placa base hasta la unidad DVD. Si todo lo demás falla, reemplaza la unidad DVD. El cable amarillo es justamente el cable de alimentación. Vamos a ver que el cable de alimentación tiene una hilera más corta que la otra. La hilera más larga va hacia la consola. Los pines de guía van hacia el centro de la consola. Pero normalmente estas bandejas se dañan muchísimo. Estas bandejas son ya demasiado tiempo. Siempre el conector tiene que estar bien puesto hasta el fondo. Al igual que acá, nuestro conector debe estar bien puesto. Si nosotros conectamos acá el cable de corriente bien puesto, el cable IDE bien puesto y nos sigue dando error 10 y la bandeja no abre, no cierra, el 90% de las veces es que ya la bandeja está muerta o simplemente la tarjetita también está como quien dice dañada y esta no la pude quitar. Ya la tarjetita, es que lo tengo acá conectado, la tarjetita está dañada. ¿Por qué? Nosotros solamente con ponerle la tarjetita, en teoría, podríamos usar la consola, sin bandeja obviamente, pero solo con colocarle la tarjetita. Pero si con la tarjeta conectada y la consola sigue dando el error 10, el 90% de las veces es que esta tarjeta se daña y realmente no hay solución. Se le puede colocar una bandeja de computador, sí, se le puede colocar una bandeja de PC al cable IDE, se pueden hacer unas modificaciones para, se le coloca una Y de disco duro, se alimenta la bandeja. Lo importante es que esté conectada la bandeja, tiene que ser una bandeja DVD y la pueden conectar normalita, no importa que la bandeja esté dañada, me refiero que ya no lea, que ya no queme o algo, solamente con la que la conecten ya la consola debería encender con cualquier bandeja, así sea de computador. Seguimos, ya pasamos el error 10, ahora vamos con el error 11. El error 11 ocurre cuando no está conectada la bandeja o también la tarjetita está dañada. Si ustedes tienen conectada la bandeja y les da error 11, mi gente, ya hay que cambiar la bandeja, no hay solución. Si a veces la encienden y da imagen y a veces la prenden y queda en error 11, la tarjetita está dañada, algunos de esos integrados, algunos de los condensadores, alguna piecita, realmente no vale la pena ni siquiera gastarle tiempo a esto, porque como les dije, pueden colocarle una de PC o simplemente conseguir otra bandeja de otra Xbox por ahí que tenga otro daño. Vamos con el código de error 12. El código de error 12 nos dice por acá
Causa solución, este error es poco común, comprueba las soluciones para el código 10. Al igual que el 10, 11 y 12 son las 3 comprobaciones de la bandeja. No son tantas como las comprobaciones del disco duro, porque en el disco duro debemos verificar la llave, verificar si está bloqueado, desbloqueado, cable ID, transferencia, el tipo de formato que tenga, me refiero si tiene bloques dañados, si está en modo de configuración diferente del DMA, en el caso de tener conversor SATA, si tenemos el cable 80 hilos, todo. Con la bandeja, no. Si no funciona, si nos da error 10, 11 o 12, ya sabemos que es la bandeja y hay que cambiarla, sea por una de Xbox o una de PC. Listo. Ahora venimos ya con los errores que ya serían el entorno de nuestra consola. Seguimos en el mismo orden, ¿cierto? Nosotros ya hicimos toda la verificación. La consola ya encendió, la consola pasó la verificación del disco duro. La consola pasó la verificación de la bandeja de DVD, o sea, me refiero en el mismo orden como les dije, si es que yo logro conectar acá esto. Ya saben, verificamos acá 5, 6, 7, 8, 9, las 5 comprobaciones de disco duro pasaron. Bien, ¡pum! Pasamos a la bandeja, comprobaciones 10, 11 y 12. Comprueba bandeja en ese momento y hasta que comprueba todo eso, es que el sistema va a pedir los archivos del dashboard que se encuentran en el disco duro para poder cargar el menú de nuestra consola. Sea que nuestra consola esté original o esté programada, tenemos que ejecutar un dashboard que es el menú o la interfaz que nosotros vemos. Cuando la BIOS manda la orden de lectura y ya con eso se va a cargar el sistema y no encuentra los archivos, no se encuentran correctos. Vemos que de pronto hayamos modificado los archivos. Casi siempre el dashboard original o el Evolution o el Unleash X o alguno de estos dashboards los pusimos a moverle opciones, o simplemente también por la corrupción del disco duro, de pronto el arranque puede estar dañado, como les dije. Muy pocas veces cuando nuestra partición se está fallando nos puede dar errores 13, que pensamos que es el sistema, reprogramamos la consola y nos sigue dando, ya es porque tenemos un sector del disco duro dañado. Pero el error 13 es que no podemos iniciar el sistema. Si vemos acá, esto es debido a un archivo faltante, malo, o cualquier cosa que impida que el dashboard que impida que inicie el dashboard y que no especifica por qué falla. Causa solución. Esto puede ser causado por la versión de kernel, pero es mucho menos común en los últimos años. Asegúrate de estar ejecutando el último kernel. Ustedes ni siquiera se enterarán de eso porque eso fue el día de la programación. Si estás usando softmod, asegúrate de que tu dashboard y los archivos de softmod estén instalados correctamente. Se recomienda una reinstalación completa del softmod. Si estás recibiendo este error solo al iniciar juegos, borrar la carpeta udata y tdata de la partición E. Si la consola enciende, prende, funciona, pero al momento de yo ejecutar un juego, sea desde el disco duro o sea desde la bandeja, al momento de ejecutar el juego me da error 13, es porque ya la partición E está totalmente llena. Y así que cuando el juego va a leer o escribir algo en la partición E, nos va a presentar ese error. Normalmente los juegos no acceden a la partición E, pero como nosotros cuando colocamos el disco duro, muchos de los juegos se colocan en la partición E, es que nos puede presentar ese error. Los juegos únicamente hacen uso de la partición X, Y y Z, ya que son 3 particiones temporales que usa la Xbox, que es lo que se carga el disco duro cuando estamos jugando. ¿Quieren ver un ejemplo? Cuando ustedes juegan Halo 2 y la primera vez que ese halo que se ve así azul que desplaza de lado a lado, todo ese tiempo que dura haciendo eso, lo que está haciendo es copiando archivos a la partición X, Y y Z. Hagan el intento. Prendan la consola, coloquen Halo 2, después simplemente la resetean, váyanse en el dashboard, visiten la partición X, Y, Z y van a encontrar los archivos temporales de Halo. Y si cambian de juego, la partición X, Y, Z siempre van a estar colocando los archivos temporales de los juegos. Es una implementación que colocó Microsoft justamente para tener algo similar a lo que hacen los computadores. Pero si tenemos error 13 es porque nuestro dashboard está fallando, pero si solo sale cuando estamos jugando es porque la partición E está llena. Listo, así que si da error todo el tiempo, única solución, mi gente, colocar Modchip, cargar un CD de programación, formatear y hacer reinstalación completa del sistema. Esto lo vamos a ver casi en todos los errores de aquí en adelante. Vamos con el error 14. Error 14. Causa solución, similar al código 13, como les dije. Esto también puede resultar de cambiar nombres de archivos, manipular archivos en el disco duro sin conocer las repercusiones. Una causa común es cambiar el orden de arranque o los nombres de los archivos de inicio en el disco duro. También puede ocurrir
cuando estás reconstruyendo tu disco duro, o sea, cuando estás reprogramando la consola con un CD y se cortó la energía o se apagó la consola. O si la unidad de DVD está fallando al momento de cargar un disco. Si nosotros estamos iniciando la programación desde un DVD y obviamente no, el disco está mal quemado o el lente ya está fallando demasiado y no puede leer los archivos, va a ocurrir como cuando trata de leer los archivos internamente del sistema. Así que va a botar el error 13 si estamos leyendo desde error 14 si estamos leyendo desde la bandeja, ¿vale? Así que si falla error 14, otra vez instalar chip, reinstalar softmod completamente en sistema. Listo. Vamos con otro error, que este error es un poco más complejo de entender. El error 16. Este error dice, no se puede establecer el reloj interno. Causa solución, esto ocurre cuando la Xbox intenta arrancar el dashboard para que establezcas la fecha y la hora, pero no logra cargar el menú. Esto ocurre si acabas de reemplazar el disco duro, o te falta el capacitor de reloj, o dejaste desenchufada la consola por muchas horas. Como les dije, estas consolas, cuando se les quita el capacitor y algunos dashboard, por no decir que casi todos, hace la comprobación del capacitor, y si no encuentra el capacitor o simplemente esto daña alguna parte de los componentes, puede saltar el error que estamos diciéndoles. Algunas consolas, como la 1.6, tiene el capacitor de reloj acá en la parte de atrás al lado de nuestro conector IDE. Cuando este capacitor se riega o, como les dije, se le sale el electrolítico, te dije que electrolito, se le sale el electrolítico o se infla o se sulfata, puede llegar a presentar el error 16. El error 16 es cuando ya el software le pide al hardware, después de haber iniciado, ajustar, como quien dice, la hora o la fecha de nuestra consola para guardarla de manera temporal. Esto, si nos falla, vamos a reemplazar nuestro condensador, si no, hacer un bypass de condensador, que como les dije, ya hay videos, pero si me lo piden, voy a hacer acá uno en el disco duro. También puede ocurrir si borraste los archivos del dashboard de Microsoft. Recordemos que cuando nosotros instalamos un sistema a nuestra consola, ya un softmod, una programación, que la instalación más normal es instalar el Unleash X, aún, y la mayoría de consolas, cuando ustedes la prenden con el botón de abajo, prende el dashboard pirata. Y cuando la prenden desde el botón de arriba, prende el dashboard original. Los archivos del dashboard original siguen siendo necesarios para muchas de las funciones de las consolas, incluso para las partidas guardadas o para la función de reloj. ¿Por qué? Porque obviamente cuando ustedes prenden el dashboard, sea el Unleash X, va a aparecer la hora en pantalla. Esa hora se le va a pedir directamente a la lectura que hizo el dashboard original. Recordemos, mi gente, la forma en la que se inicia una consola pirata. El 90% de los softmod se hacen mediante el exploit que se encuentra en las fuentes de nuestro Xbox. En la época de la prehistoria, mi gente, cuando salieron los primeros softmod, lo que tenía que hacer uno era renombrar la carpeta de fuentes, cambiarle la O por un 0, colocar unos archivos en la carpeta de fuentes, y al momento de que la consola esté cargando el dashboard original y carga la fuente, en ese momento se ejecutaba el exploit que permitía ejecutar un dashboard adicional. Por eso es que muchas consolas, cuando ustedes les cambian el idioma a francés, la consola la apagan y la prenden y ya no funciona. Muchas veces al colocarle el idioma en chino o colocarle el idioma en japonés, cuando ustedes la apagan y la prenden, queda en error 13 o error 16 o error 21. Justamente porque se sigue usando el dashboard original, aunque ustedes no lo vean, porque en el dashboard original es donde se encuentra el exploit que hace que se ejecute directamente el software o el softmod o el dashboard adicional, como el Evolution X, el Unleash X, perdón. Listo. Acá dice, si tenemos una Xbox versión 1.6 y una BIOS antigua, antes de 2004, instalado sin un parche de bucle de error y te hace falta el capacitor de tu reloj. Como les dije, en la 1.6 también es el capacitor de reloj. Acá dice, intenta iniciar el Xbox con el botón de expulsión en lugar del botón de encendido, como les dije, en caso de que tenga configuración de arranque dual. Si eso falla, pero tienes ModChip instalado, arranca un disco de programación e intenta instalar el dashboard nuevamente en la partición C de tu disco duro. También puedes hacer un intercambio en caliente de tu disco duro con otra Xbox para restaurar el dashboard de Microsoft después de que se inicie. Esto ya es tema para otro video, porque eso se hace mediante una instalación que el Chimp es una pequeña versión de Linux. Chimp nos permite colocar dos discos duros, uno como máster y otro como esclavo. Yo hice un video en el cual aprendimos a transferir la información de un disco duro mediante Chimp. Chimp nos puede permitir restaurar un error 13 en una consola, siempre y cuando tengamos la EEPROM y una consola donante. Me refiero a dump de la EEPROM, del disco duro que queramos reparar. Digamos que esta consola tiene error 13.
esta consola tiene error 13. Así que yo puedo agarrar una consola que esté funcionando, colocar la EEPROM en la partición de este disco duro, desbloquear este disco duro, conectar los dos discos duros, iniciar chimp y solucionar el error 13, pero realmente es muy complicado y siempre va a ser 1000 veces más fácil colocarle una chip Aladdin y reprogramar. Y ya casi terminamos, mi gente, estoy sin voz. Acá, código de error número 20. Código de error fue un arranque en frío y el dashboard no especificó por qué falló, pero era necesario notar que el DVD pasó la autenticación respuesta durante el arranque. Realmente este error 20 sí es error de pura mala suerte, simplemente apagar y prender casi siempre la solución a ese error. Y ahora, código de error 21. El código de error 21 vamos a comprenderlo como un código que la consola no comprende. Recordemos que los códigos de error están diseñados para el correcto funcionamiento de nuestra consola y las verificaciones que les comenté. Pero cuando nosotros hacemos un soft mod, nosotros ya estamos cambiando toda la jerarquía de archivos, carpetas, la ejecución de las aplicaciones, si colocamos skins, fondos, si colocamos música de fondo, videos de fondo, si colocamos emuladores, launcher que nos mandan de aquí para allá, que volvemos al dashboard, que tenemos IGR, o sea, in-game reset y volvemos, que tenemos partidas modificadas, particiones modificadas, carpetas extras en el disco duro, o sea, cosas para las cuales el sistema no está acostumbrado, como el exploit de la fuente. La consola no se le hace muy raro que cuando tratemos de cambiar el idioma, digamos en japonés y quiero empezar a hablar japonés pero no puedo y bota error. Es algo que la consola desconoce. Así que el 90% de los errores 21 se deben a algo de archivos del disco duro, de archivos principalmente de la programación, del soft mod. Ya les dije, muchas personas, muchos técnicos dejan abierta la programación, me refiero, dejan el navegador o el explorador. Yo en mis años antes de ser técnico me metí y borré una carpeta y dañé un Xbox. Eso me hizo que el día de hoy me dedicara a investigar el porqué de cada uno de los daños y eso fue lo que me llevó a ser técnico en un comienzo. El haber dañado mi Xbox, el haber visto esas carpetas, saber qué había borrado, no, es que ni siquiera lo borré, lo moví de carpeta, porque me parecía interesante. Así que muchas veces muchos niños les dejan el explorador abierto, le dejan la herramienta de formateo abierto. Alguien dice, voy a formatear E. En E muchas veces se encuentra el dashboard. En C está el dashboard principal, pero muchas veces del principal se manda al Unleash X que se encuentra en E. O a veces tenemos otro tipo de launcher, todo ese tipo de cosas, menú de recuperación. Tenemos Shadow C, que es generar una copia de C en E, que es para cuando tenemos sectores dañados, pero bueno, esto es un tema completamente extenso. Mi gente, yo sé que de pronto esperaban en este video que les explicara mágicamente cómo solucionar todos nuestros daños de las consolas, pero es que lo más importante antes de arreglar las cosas es entender el daño, porque cuando nosotros no sabemos en dónde buscar o en dónde enfocarnos, perdemos muchísimo tiempo, se los digo yo por experiencia. Cuando llegaba un cliente a mi local y me decía, se me dañó la consola, ¿qué le hizo? Nada. Me tocaba a mí empezar a revisar absolutamente todo. Si el cliente me hubiera dicho, me metí una opción que decía formatear y lo formateé, podía haber arreglado esa consola en 20 o 30 minutos porque ya puede identificar un daño. Así como dice Dr. House, todos mienten y si fueran sinceros, realmente nuestro trabajo como técnico sería 1000 veces más fácil. Pero como no siempre el cliente tiene la culpa, a veces simplemente es un daño ajeno, esta lista de errores por lo menos nos puede funcionar para poder entender qué poder arreglarle. Y si ustedes no son técnicos, por lo menos esta lista les puede ayudar a identificar al momento que ustedes quieran comprar una consola, quieran comprar, digamos, algo que estén viendo, pero ¿vale la pena arreglarlo? Uy, que me vendieron esta consola que prende 3 veces, no vale la pena arreglarlo. Que me vendieron una consola que dice error 11, yo ya sé que es la bandeja. Ay, que error 7, yo ya sé que es el disco duro. Todo ese tipo de cosas nos puede ayudar tanto a repararlas o arreglarlas o tener claro cuál es el daño de nuestra consola. Entonces pues este ha sido un video, entiendo, bastante largo, por favor discúlpenme por eso, pero es que tenía que ser así, una explicación completamente extendida y que por favor les pido, se apoyen de mi página, se apoyen de este listado que les he dejado, regresen ahí, voy a seguirles agregando información, si ustedes me dicen más información en los comentarios, la puedo ir agregando acá, miren las luces, identifiquen el porcentaje de luz, 50-50, 75-25, todo ese tipo de cosas, ¿para qué? Para que podamos seguir aprendiendo. Y es una consola vieja, claro que sí, pero este canal justamente se basa en consolas retro y puede que sea tarde para algunos, pero para mí es el momento perfecto, porque ahora quiero
darle una segunda vida a la Xbox, reducirla de tamaño y hacer muchas más cosas que ya han visto en mi canal. Ya saben que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vive para servir no sirve para oír. Si les gustó este video, por favor denle una vuelta al canal, recomienden ese contenido a todas las personas que les gusta el hermoso mundo de los videojuegos, la reparación de consolas y absolutamente todo. Necesito agua. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. Así que...